Ya, hermano Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano Nelson Jara Garrido. ¿Para qué le voy a preguntar cómo se encuentra? Malazo. Malazo. 30% de... Chuta, vamos bajando, ya eran 40. Me estoy acercando al... Ya, churra. Muy bien. ¿A cómo estamos hoy día, doctores? Hoy día estamos a 4 De octubre 4 de octubre del 2023. 2023. Y son las... Las 3:30, mano. Ya. 3:30. Ya. Usted tiene el tema. Claro, doctor, mire. Bueno, lo primero vamos a, como siempre lo hacemos, saludamos a todos los hermanos, a los amigos, a la familia, esperando que estén bien. Y bueno, agradecerles siempre por su tiempo, su disposición. Y hoy día traemos un tema un poquito diferente de lo habitual. Ya. Bueno, hoy día yo, hermano Luis, quisiera hablar a los hermanos acerca de la persona de Jesús, pero desde el punto de vista de si Jesús realmente, esto va a partir con una pregunta, si Jesús realmente era el Mesías, Ya. ¿ya? O era el ungido. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en el mundo quizás católico protestante no existe esa duda. Nosotros no tenemos duda de que Jesús era el Mesías, no tenemos duda. No tenemos duda de que Él era el Hijo de Dios. Los cristianos nos caracterizamos por cuánto se llama, por creer que Jesús tuvo un nacimiento milagroso, decirlo de alguna manera, y también nos diferenciamos, digamos, con el mundo judío, voy a decirlo así, nos diferenciamos porque el mundo judío generalmente cree solamente en la Torá y en el Tanaj. Ya, la Torá vendría siendo, por los hermanos que no saben, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ya, pero ¿quiénes son los que tienen la duda? Justamente los judíos. Ya. Entonces, y el Tanaj vendría siendo los profetas, para que los hermanos que no saben. Y bueno, también tiene otro libro como el Talmud, que interpreta el Tanaj y interpreta también la Torá. Ya. Entonces, el mundo judío, generalmente, ellos, no todos, obviamente, no todos, yo podría decir la gran mayoría, no acepta que Jesús era el Mesías, ¿ya? O el ungido, el enviado. Y por lo tanto tampoco acepta mucho lo que es el Nuevo Testamento, ¿ya? En línea general. Entonces, ¿qué te parece si vamos a comenzar con algunos relatos? ¿Cómo le ponemos el título? Si Jesús era el Mesías, o Jesús el Mesías. ¿Era Jesús el Mesías? Claro, ¿era Jesús el Mesías? Esa es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Era el Mesías o el ungido? Hay que aclarar algunas cosas antes que entremos en materia. Debemos también de decir algunas cosas. Todos los autores del Nuevo Testamento generalmente fueron judíos. Ya. ¿Ya? Este no es un trabajo de los griegos, de los gentiles. ¿Ya? Vamos a citar generalmente a los mismos judíos. Así que este es un trabajo de los judíos. Estos relatos que tenemos nosotros, la Escritura, que son los únicos antecedentes que nosotros manejamos, Luis. Ya. Y vamos a citar. Vamos Ya. Vamos a citar algunos textos y vamos a hablar algunos, porque por causa del tiempo no lo podemos decir todo. Ya. Entonces, Tú me decís nosotros nomás. sabemos que Mateo y Lucas nos dice que Jesús tuvo un nacimiento virginal, ¿cierto? Ya. De hecho, parece que Mateo cita, ¿no es cierto?, a uno de los profetas, que era un cumplimiento. Ya. Eso es muy común. También quiero agregar eso, Luis, para que los hermanos sepan, profecías acerca de Cristo que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto tú te imaginas que deben haber? Por tirar tú un número. ¿Cuánto tú piensas? ¿Profecías? Claro, o que se le atribuyen a Cristo, ¿ya? ¿Unas 60? Si quedaste corto. Hay un doctor, teólogo, estas personas que escriben muchos libros, que no recuerdo su nombre, pero Ya. son generalmente norteamericanos. Él dice que hay más de 350. ¿Cuánto? 350, más de 350 profecías. Ya. No 60, más de 350. Eso te da entonces cierta... Claro, y nosotros por el tiempo no las podemos citar todas, de hecho están. ¿Ah? Tú las podrías ubicar Ya. y están. Y así que nosotros solamente nos vamos a referir a una cosa muy pequeña, ¿entendí? Ya. Que vamos a sacar. Así que el tema no es menor, ¿ya? Pero Jesús dijo por ahí que todos los que vinieron antes que mí eran ladrones y robadores.
Claro, pero lo que nosotros ya, hermano Luis, lo que nos interesa es saber si Jesús era el Mesías. Mira, vamos a tomar el libro de Lucas, capítulo 2. Ya. Ahora yo te voy a pedir tu ayuda. En Lucas, capítulo 2, ¿Ya? vamos a leer, o tú vas a leer del 25 al 38. 25. Al 38. Lucas, capítulo 2. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Ahí está. ¿Ya? Y vino por Espíritu al templo. Siempre lo mismo, ¿eh? Claro. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, entonces él, Simeón, ¿no es cierto?, Sí. le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Ahí está. Ya. Mira, en el 20, partimos en el 25, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice que había en Jerusalén, lo voy a retomar un poquito porque yo sé que la lectura de la persona se va olvidando. ¿Ya? En Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre dice que era justo y piadoso. Ojo, tiene dos características. Estamos hablando de un testimonio de un judío, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Estamos, ya, eso quiero hacer énfasis. Y también dice que era justo y piadoso. Eso lo deben entender mejor los judíos. ¿Ya? Dice, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué está esperando? La consolación. Ya, ¿qué sería para ti la consolación de Israel? Bueno, O consuelo de Israel, que lo libre de todos los enemigos, como dice el mismo Lucas en el capítulo 1, parece que. ¿cierto? Claro. Ya, eso fue, en el fondo esa siempre fue la consolación de Israel, que dio a eliminar a todos sus enemigos, ¿no es cierto? No solamente los hombres. Claro, claro. Pero después vamos al detalle, ¿eh? La muerte, todo eso, ¿cierto? Todo eso, ¿no es cierto? Ya. Ya. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, estamos diciendo que Simeón era un hombre justo, piadoso y podríamos decir lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Era sobre él. Claro. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, por si alguno tiene duda, el texto dice, y le había sido revelado o mostrado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahí dice Claro. Cristo, ¿no es cierto? El Cristo ungido. Un Cristo en griego significa el Mesías. Ya. Y el ungido, ¿no es cierto? Tú debes saber mejor que yo cuándo era un ungido. Si ungían a los reyes en tiempo de Israel, ¿no es cierto? Claro. Y El principal. claro, el principal, y se lo ungía con un aceite especial, ¿cierto? Claro. Y ahí se le creaba que este era el Claro. caudillo, la persona importante que iba a dirigir a Y Israel. se supone que Dios era con el rey. Y era, claro, en ese momento lo tomaba el espíritu, ¿no es cierto? Ya, Por ese ejemplo, hombre, David, ¿cierto? David. Ya. Ya, entonces, aquí claramente para Lucas, ¿no es cierto?, de lo que nos relata y que nos dice o que nos manifiesta, nos está diciendo que este hombre, que era justo y piadoso Simeón, que el Espíritu, ¿no es cierto?, lo llevó al templo y dice que Dios le había revelado por el Espíritu Santo que él no iba a morir antes que viera al justo, ¿no es cierto?, en Ya. este caso al ungido, al Mesías. ¿Ya? Ya. Ya. Dice, movido por el Espíritu vino al templo. Ojo, que movido por el Espíritu, así, todo el texto está como yo lo veo amarrado a un designio de Dios. Así lo Claro. veo yo. Ya lo veo totalmente amarrado. Y te va haciendo, cada frase te va diciendo que para que no se te olvide. A pesar que todos nos movemos en Dios, Claro. esto era para algo provechoso, ¿cierto? Claro, incluso hasta específico, podríamos decir. Específico. Claro, pero te va demostrando que este Simeón es un hombre que, como bien dice, lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre que se movía en Dios, por decirlo de alguna manera. Claro. Y el texto lo va confirmando, porque dice, movido por el Espíritu vino al templo. O sea, no es que una cosa que se le ocurrió a él. ¿Ya? Claro. Eso es lo que quiero diciendo. Ya.
Y cuando los padres, dice, vino al templo, y cuando los padres del niño, Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿no es cierto?, que era la circuncisión. ¿Ya? Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, Ya. porque han visto mis ojos tu salvación. Estoy satisfecho, vamos a decir. Claro, y dice que él vio la salvación. Entonces, yo no quiero especular, Claro. ¿ya? No quiero agregar, pero sí quiero entender, que es algo diferente, quiero Ya. entender qué quiso decir este Simeón, este hombre justo y piadoso, cuando le dice, ya Señor, ahora yo estoy conforme, ya me puedo morir, porque mis ojos han visto tu salvación. O al Cristo, como... O al Cristo. Entonces, Claro. ¿qué está diciendo de alguna manera? O sea, o qué quiere decir? ¿Ah? ¿Qué piensas tú que está diciendo con esa frase? ¿No es cierto? Que ya sus ojos, al ver al niño tenerlo en los brazos, dice, ya he visto la salvación, así que ahora me puedo morir tranquilo. Si tú tuvieras que agregar algo con relación a eso. No se me olvida que Israel está bajo 4 imperios. ¿Ya? Está angustiado y está esperando la consolación. Ya. Y lo había dicho Isaías también, dice, consolados, consolados, Correcto. porque el Señor ya te dio doble. Ahora vas a ver la salvación del Señor Ya. Pero él lo ve, ¿no es cierto?, en el niño. en el niño. Ya está, Claro, está ligado claro, totalmente al obviamente. niño. Ya. Y después vamos a entender de qué salvación está hablando. ¿Eh? Ya. Ya. Ya, entonces, 31, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice, luz para revelación a los gentiles. Ya. Ahí está diciendo a qué venía el niño, ¿cierto? A dar luz, Claro. o sacarlo de las tinieblas, dicho de otra manera. Amén. ¿Ya? Y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él acerca del niño. Claro. Porque ellos, como no entendían mucho, decían, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya. Versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de mucho en Israel y para señal que será contradicha. ¿Cómo tú entiendes esta frase? Para caída y para levantamiento. Bueno, acuérdate que el Señor dijo que él era como una espada, ¿cierto? La división. Claro, iba a hacer división, o sea, se va a manifestar los que son salvos y los otros se va a manifestar los que son adversarios. Claro, Eso sería se van la a- línea, justamente. la línea general. De todo. Va a tener, este niño va a tener adeptos Claro, y opositores. porque tiene el juicio, ¿ah? Ojo. Claro. Entonces, va a caer mucho en acá, van a tropezar, como Claro. dijo Pedro, tropezaron en la piedra del ángulo, Claro. la principal piedra, Isaías lo había dicho. lo había dicho, ¿cierto? Ya. Claro. Y sabemos que nosotros, si vemos los relatos que tenemos en Mateo, Lucas, Juan, ¿cierto? Y Marcos, Claro. que tuvo muchos problemas con su propio pueblo, Jesús. Claro. Ya está una cosa que yo la estoy inventando, Empezando con su casa. con su propia casa, ya. Ya. Versículo 36 al 38, Luis. Aquí tenemos 36 al 38, el mismo capítulo. el mismo capítulo, seguimos avanzando. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Famael de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad, y era viuda hasta 84 años, ¿Ya? que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ya. Ojo, hay 2 testigos, Simeón Y Ana. y Ana. Ya. Y quiero también hablar un poquito, para los hermanos, de las atribuciones o de las cualidades de Ana. Dice que era una viuda, y era una viuda hacía 84 años, Claro, y no se apartaba del templo. claro. Como Ya. Josué, ¿eh? Una persona adorador, ¿cierto? Claro. Del Señor. Sirviendo de noche y día con ayuno y oraciones. O sea, aquí estamos hablando de una verdadera israelita, yo podría decir. Claro. Ya, eso es el testimonio que nos Y da esperaba también, igual que Simeón. la consolación. Claro. Entonces, las características de esta mujer, ¿cierto? Esta judía, hay que decirlo, esta judía, ¿ya? Que es una persona que no se apartaba del templo, dice que sirviendo de noche y día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios, ¿ya? Y hablaba del niño y a todos los que esperaban la redención de Israel. Pero ojo, aquí hay una cosa que no hemos dicho de ella. En el 36 estaba también allí Ana, profetisa.
Claro. hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer profetisa, Profeta, claro. era una profeta. Entonces, ojo con el dato, ojo con el antecedente, ojo con la contradicción que podemos decir a posterior, Claro. ¿ya? Porque estamos hablando de un relato, ¿no es cierto?, de un acontecimiento histórico que se dio en ese momento en el templo, y Lucas nos está hablando de dos personas judías, ¿ya? Sí. Que tenían grandes cualidades, ¿ya? Verdaderos israelitas, podría decir yo. Sí. Así que, ojo, para que no vamos a decir que... Ojo, y se encontraron, estaba también ahí, dice. Claro, O sea, se encontraron los tres. claro, Oye, Simeón, Ana y Jesús. claro. Y fíjate que lo que dice, esta presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, dijo cosas que nosotros no sabemos, Ella pero lo sabía. profetizó cosas, ¿no es cierto?, que seguramente Jesús iba a hacer cuando ya estuviera más grande. Claro. Ya, hermano Luis, ahí tenemos un antecedente que nos presenta Lucas, ¿cierto?, Para firmarlo. afirmando que Jesús realmente es el Mesías, ¿no es cierto?, que era el que iba a traer redención a Israel. En Lucas capítulo 4, ¿Ya? vamos al mismo autor, pero vamos a leer solamente del 16 al 21. Lucas capítulo 4, 16. del 16 al 21. Ya. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, y conforme a su costumbre, el día de sábado, en la sinagoga, y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Ahí está, ya. Entonces, nosotros sabemos que Jesús, a pesar que nació en Belén de Judea, se crió en Nazaret, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Jesús de Nazaret. Por eso se llama el nazareno, como uno lo dice en el maipucino, cuando se crían en una ciudad. Vale. Ya, entró un día sábado, no sabemos, ¿cierto?, que era el día de la lectura, Sí. conforme a la costumbre, se le entró a leer. Sí. Dice que se le dio el libro del profeta Isaías, o el rollo, dice el original. Claro. ¿Ya? Así que está leyendo la Torá, o sea, no la Torá, el Tanaj, ya, diríamos así. ¿Ya? Ya. O el Tanaj. Ya, o uno de los grandes profetas, como Isaías. Vale. Ya. Y abriendo, ¿cierto?, el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ojo, como esta profecía no la escribió Jesús, sino que fue Isaías, Claro. el profeta Isaías, ya. Y él está leyendo esta profecía y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra ungido, Dios lo ungió, es decir, es el Cristo. el Cristo, es el Mesías, porque dice que Dios lo ungió. Claro. Claro. ¿Ya? Ojo con lo que está diciendo Isaías. Y viene Ya. a pregonar igual que Noé. Ya, entonces aquí estamos, la conversación, para que no se nos olvide, Luis, Ya. y el estudio, ¿no es cierto? Y la reflexión que estamos haciendo es si Jesús era el Cristo, era el Mesías, era Vale. el enviado, ya, los prometidos. Y aquí está diciendo, ¿no es cierto? Y se está tomando Jesús de Isaías y está leyendo delante de todo al profeta Isaías: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Ya? Claro. Dios lo escogió, Dios lo eligió, como decía, para dar una buena noticia a los pobres. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Ya. ¿ya?, y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos. Dice varias cosas, Claro. ¿ya?, que yo creo que sería bueno analizar. ¿Qué sería un quebrantado de corazón, según el contexto histórico? Porque Jesús vino a eso, ¿cierto?, a dar consolación a los quebrantados de corazón. Puede ser una persona que está enferma mucho tiempo, por ejemplo, Claro, de algo grave cuando sanaba, ¿no es cierto?, Claro. dice que los espíritus malos salían, los Claro. espíritus malos de las personas, ¿cierto? de la persona. Ya, hay una liberación física en cuanto a la sanidad, Claro. ¿cierto? Ya. Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Aquí es importante que hagamos énfasis. ¿Qué son los que vienen a liberar Cristo? Primero hay que decir que no tiene nada que ver con las cárceles públicas, ¿ya? Claro. No tiene que ver con eso. Entonces, ¿quién sería esto que está librando a estos cautivos? ¿Cautivos de qué, hermano Luis? Tú dirías. Yo entiendo que están cautivos del pecado, para empezar. Presos del pecado. Toda persona está cautiva del pecado. Ya, Todos necesitan a Jesús. claro, entonces, esta profecía de Isaías, ¿cierto?, que seguramente ha sido del 700, 720
antes de Jesús, del nacimiento de Jesús, estaba profetizado y ahora se está viendo el cumplimiento. Claro. ¿Ya? Y está diciendo lo que Cristo viene a hacer a este mundo, o venía a hacer este mundo. Ya. Entonces, una de las cosas que viene Jesús es liberar a las personas de sus culpas, de sus pecados. Claro. Dice, por cuanto el Señor me ha ungido, me consideró, ¿no es cierto? El Señor me tomó como el verdadero profeta, como el verdadero Mesías, Claro. y me envió, ¿no es cierto?, a consolar los corazones de todos los que están enfermos. Claro. Yo sé que eso lo hizo a través de las sanidades, pero también, ¿no es cierto?, me envió a librar a todos los que están cautivos en el fondo de sus pecados, Claro. de sus maldades, ¿ya? A traer el perdón, el año bueno de Jehová. Mira, y dice más abajo, Ya. vista a los ciegos, ¿ya? Puedes Ya. tomarlo de las dos maneras, porque sanó físicamente a ciegos a muchos, Claro. pero también, ¿cierto?, a los que son ciegos espirituales, podríamos también decir, Claro. ¿cierto?, que no entienden, ¿ya? Que no entienden que son ciegos o están en tinieblas, y poner en libertad a los oprimidos, ¿ya? Claro. La gente que yo ahí lo relaciono un poquito más con las enfermedades, porque la enfermedad te tiene oprimido, te tiene angustiado, desesperado, Claro. ¿cierto? Entonces le viene a dar una libertad. O la adversidad, como le decía O la adversidad. Satanás, dice. Claro, a sacar los satanases, ¿eh? Claro. A Satanás, a sacar al diablo. Ya. Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Ya? Entonces, aquí lo que Jesús está diciendo, si uno se va al relato o al antecedente que tenemos acá, entonces, después de leer todo esto y explicar, Jesús dice, esto se cumplió hoy día. Claro. Yo soy el ungido de Jehová. O sea, Isaías habló de mí, en el fondo. Isaías habló de mí. Claro. Ahora se cumplió. Y quedaron todos con los ojos grandes, ¿no es cierto? Claro. Se cumplió. Y Llegó un momento específico. momento específico. Entonces, esto es lo que nos ha relatado, estos son los antecedentes que están, ¿ya? Claro. Estos son los antecedentes que nos han quedado a nosotros de quién era Jesús, si realmente era el Mesías o no era el Mesías. ¿Qué dicen estos mismos judíos? Yo estoy tomándome el relato de ellos. Bueno, aquí no quiero agregar nada ni Están dando testimonio. testimonio. Yo no quiero opinar de mí mismo, lo que yo pienso, lo que yo creo, porque eso no tiene a mí no tiene importancia, ¿me entiendes? ¿Cuál? De lo que yo creo, lo que yo pienso. Ah, sí. ¿Me entiendes? Yo no quiero, yo lo que quiero es centrarme en los antecedentes que ellos nos dejaron. ¿Qué es lo que decían ellos? ¿Qué es lo que nos relatan? ¿Qué nos dicen? Claro. ¿Ya? Y bueno, y ahí veremos si nuestro corazón lo cree o no lo cree, ya ese es tema personal, si uno Claro. cree en estos relatos, o para uno puede ser totalmente inventado. Oye, ¿Ya? Isaías tenía 750 años antes de Cristo. Antes, claro. Y Ya. se cumplió. Se cumplió. Ya. Vamos a ir a otro caso ahora. Ya. Aquí vamos a tomarlo ahora de unas cosas que Jesús hizo cuando ya estaba en su ministerio, ¿ah? Ya. Las sanidades. El mismo capítulo 4, pero ahora vamos a leer 2 versículos, solamente el 40 y 41. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ya. Y salían también demonios de muchos, dando voces ¿Qué decían? y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas riéndolos, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Maravilloso. ¿Ya? Maravilloso. Ahora lo vamos a analizar. Se dieron cuenta que era el Cristo. Claro. Cuando ya se ocultó el sol, eso es lo que nos está relatando Lucas. Nosotros estamos simplemente estamos tratando de comprender al autor, ya, nada más. Claro. Dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Entonces, ¿por qué la gente venía trayendo enfermos? ¿Por qué lo traían a Jesús? A la consolación de Israel, Lo que dijo Isaías, ¿cierto? ¿ya? Parece, digo yo, aquello. Todos entendieron lo mismo. Claro, porque si estas personas estaban enfermas, todos sabemos lo que decía y lo que dice, ¿cierto? Deuteronomio 28, Claro, que todas las plagas, ¿no es cierto?, vienen cuando el hombre se aleja de Dios, Dios te manda todas estas plagas. claro. Eso ustedes lo pueden leer en Deuteronomio 28, así que estas enfermedades no eran gratuitas, Exacto. ya, no eran gratuitas, pero era el año bueno de Jehová, o el año bueno del Señor. Claro. Entonces traían a los enfermos, y me imagino porque no pudieron sanarlo, porque si no, ¿para qué quieren a Cristo? ¿Me entendés? Claro. Quizás cuánto tiempo llevan. Tenemos el testimonio, por ejemplo, unas que estaban 12 años con un flujo de sangre, Claro. otros parece que eran, no sé si eran 38 años, 38. 38 años, etcétera. O sea, no. Ya. Y dice,
y él poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. Claro. ¿Ya? Esto está dando un testimonio. Gracias, hermana. Ahí está dando realmente un testimonio, ¿ya? Porque lo sanaba. Eso es lo que nos está diciendo Lucas, que lo sanaba. Ya. Y también salían de muchos demonios, dando voces diciendo, o sea, las personas que eran sanadas, Claro. ¿ya? Tú eres el Hijo de Dios. Claro. Vuelvo a repetir, ¿ya? Y poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces diciendo, o sea, las personas que eran sanadas, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Fueron alumbrados. Fueron alumbrados. Es decir, el antecedente, hermano Luis, que nosotros tenemos, y con los hermanos Jalá, sobre todo de origen judío o de condición judía, que tomen en cuenta, ¿no es cierto?, estos relatos, estas narraciones que hay, ¿no es cierto?, estos antecedentes que nos está mostrando Lucas, de que toda esta gente al ser sanada, ¿cierto?, se dan cuenta que este era el ungido del Señor, porque nadie lo había podido sanar, sino porque llegaron enfermos. No creo que se enfermaron el día anterior, a menos que me demuestren que hace un día estaban recién enfermos. Yo sé que ellos sería muy mentiroso decir eso. Oye, ¿cierto? y Moisés dice, de esta enfermedad no podrá ser sanado, dice. También decía, ¿cierto? También decía, serán duraderas. Lo dejó, claro, duradera. Lo dejó amarradito Moisés para glorificar a Jesús. Claro, y aquí uno lo tiene que mirar en forma objetiva, en forma imparcial, ¿cierto? Nosotros solamente estamos tomando a uno de estos autores, ¿cierto?, del primer siglo, a Lucas, y de las cosas que nos está diciendo con relación a este tema. Si realmente Jesús era el Mesías, era el Mesías, el que todos era Israel. ¿Ya? Y hasta aquí estamos viendo que sí. Y incluso los milagros que él hacía testificaban, ¿no es cierto?, que era el Mesías. Y aquí la misma gente que era sanada, pero él dice, pero estoy leyendo el versículo, del 41, también salían demonios de muchos, dando voz diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, lo confesaban, que era Hijo de Dios. Claro. ¿Ya? Y acuérdate que a Jesús lo mataron también por decir que era el Hijo de Dios. Claro. ¿Ya? Pero él lo reprendía y no le dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo, o sea, él era el Mesías. Imagínate tú con una plaga tremenda, con tu angustia, tu desesperación. Un montón de años. ¿Entendí? El ánimo es muy malo. ¿Entendí? Malo espíritu. Mal espíritu, o sea, como decimos nosotros, andáis chuteando a la perra. La perra. Ya han dicho que sí, es popular. Entonces viene y él al tocarte que hay totalmente sano, Luis. Claro. Esto es maravilloso, no sé si la persona lo puede dimensionar. Imagínate, voy a exagerar, el mismo ciego, yo no veo, no tengo idea, estoy ciego. Y veo, así por sin nada, ¿me entendí? Sin pastillitas, sin ni una cuestión, ¡pum!, instantáneo. ¿Ya? Entonces, el que era sordo, ¿cierto?, o el que venía con, no sé, un dolor muscular, que lo tenía por años, no sé, y queda sano total. ¿Ah? Es como que tú ahora que estés con esta misma situación, y te toca el Señor, y quedáis totalmente como el Luis de hace 5 o 10 años atrás. ¿Ah? Es maravilloso, yo lo encuentro asombroso, no le puedo quitar el mérito. Entonces, con eso tú quedáis claro que es hijo de Dios. ¿Entendés? Si yo llevo esta enfermedad y nadie me ha sanado, y los hermanos judíos, y lo voy a decir, me imagino que este era un judío que también iba a la sinagoga, eran hombres religiosos, eran pueblo de Dios, también oraban a Dios, yo creo que doblaban sus rodillas por su enfermedad y le pedían a Dios. Claro. Y los hermanos también oraban por ellos, ¿cierto? Me imagino. No creo que eran ser personas tan perversas que no eran indolentes. Me imagino que también oraban. Pero ninguno era escuchado. Eso le tengo que decir. Ningún judío era escuchado en esa época. Porque yo los veo todos enfermos. ¿Ya? Ni la oración del enfermo, ni la oración de los, ni de los rabí, ni de los doctores, ni de los secretarios, ya de los más importantes, ¿ya? Sean saduceos, sean fariseos. Cero respuesta les daba Dios a través de ellos. Así son los nuestros, cero respuesta. Claro. ¿Ya? Y el relato que tenemos en Lucas, que vino el Mesías cuando le dijo, hoy día se cumplió la palabra, ¿cierto? Lo que dijo Simeón, lo que dijo Ana, ¿ya? Porque no se olvide. Yo no tiendo a olvidarse muy rápido. Un verdadero salvador. Un verdadero salvador. Y quedaban totalmente sanos y lo reconocían como el Mesías. Eso es el antecedente que está mostrando. Ya nosotros solamente estamos comentando. Ya, hermano Luis. Entonces, vamos a revisar. También lo voy a complementar esto con el texto que para mí es fabuloso. Ya. En Marcos 3, del 7 al 12. Ya. ¿Ya? Marcos capítulo 3, del 7 al 12, que yo les digo desde ya a los hermanos, que esta es una llave, una gran llave para la comprensión. Para la comprensión. Para la comprensión. Bendito sea Dios que nos hizo entender. Porque hay muchos que todavía no entienden. Ya. Del 7 al 12. Del 7 al 12, hermano Luis. Mas Jesús se apartó a la mar
con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la otra parte del Jordán, los de alrededor de Tiro y Sidón, grande multitud, oyendo cuán de grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre apercibida la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, se arrodillaban y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Ya, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Yo a los hermanos les invito que cuando tengan tiempo mediten y reflexionen de esta lectura que ha hecho nuestro hermano Luis, que está tomado de Marcos capítulo 3, del verso 7 al 12. Claro. Porque el antecedente, aquí estamos hablando de otro autor, Claro. de otro judío, ya no estamos con Lucas. École. Ya. ¿Y qué nos está diciendo? Mas Jesús se retiró a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. O sea, ya. Y todo esto que nombrar, y tomen atención y ojalá que le pongan sentido en cuanto a la comprensión. Dice de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. O sea, esto de seguir a Jesús no era porque tenía los ojitos claros, ¿ya? Claro. Ni porque tenía mucha plata. Entonces, yo se lo digo para que los hermanos, digamos, de origen judío o que no creen que Jesús es el Mesías, traten de meterse en el contexto, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo seguían? Lo que nos dice Lucas, o el antecedente que nos entrega, no tiene que ver con su aspecto físico, no tiene que ver con su posición económica. Buscaban salvación. Ya, no tiene que ver porque era un hombre importante, ¿me entiendes? Un Claro. rey, ¿ah? Al contrario, no tenía ni 100 pesos. Claro, ¿ya? Entonces, el antecedente que nos entrega, ¿Ya? que nos sigan grandes multitudes, es porque dice, oyeron cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. O sea, parece que tiene una fama de que hacía grandes cosas. Y esto está relacionado en cuanto a todas las sanidades y enfermedades, ¿no es cierto? Que Claro. Dios tenía castigado a su pueblo, no gratuitamente, sino por su rebeldía, ¿ya? ¿Ya? Y tú dijiste delante que pasaron por 4 grandes imperios. 4 Y imperios. no fue gratuito, no fue gratuito. Claro. Entonces despierten, hagan conciencia, ya que todos estos castigos que han tenido no han sido gratuitos, Claro. y son el pueblo de Dios. Y lo voy a poner entre comillas. Y él tiene la llave, para todo esto. Claro, ya. Y dice, y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre lista la barca a causa del gentío. O sea, son grandes multitudes, o sea, está todo en armonía. Claro. ¿Ya? Para que no le oprimiesen. ¿Por qué le iban a oprimir? Porque se le iban a tirar encima en forma desesperada. Todos quieren sanear Todos quieren tocarlo. al tiro. Todos quieren tocar a este santo. Claro. ¿Ya? Dice, porque había sanado mucho. Ahí está el argumento, ahí está la explicación. Claro. De manera que por tocarle, o sea, mira, era tan santo que Si tú tan solo tocase, tocase el manto, dijo la mujer, ¿no es cierto? ¿cierto? O sea, no bastaba más que tocarlo. Tú ves quién realmente nos visitó. Claro. ¿Ya? No era un hombre, ¿no es cierto?, corriente. Claro. Porque tú bastabas con tocarle una prenda de él y tú quedas sano. Claro. ¿Ya? ¿Cuántos tenían plagas caían sobre él? Claro. O sea, todos los gallos que están llenos de enfermedades, ¿ya? Ya, y los espíritus inmundos, ¿no es cierto?, que son estas personas, estos judíos, que están llenos de contaminaciones. ¿Por qué se arrodillan? Claro, al verle, se postraban delante de él. Porque quedan sanos. Quedan sanos, ¿cierto? Quedan como sobreadmirados, diría yo. Oh, bendito sea Dios que me sacó esta plaga encima. Claro, este realmente lo ungió, porque dice, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo Claro. de Dios. ¿Ah? O tú eres el Mesías, tú eres... Imagínate 100.000 gritando eso. Entonces Cristo lo empezó A callar. a bajarle un poquito el Claro, y a perfil. causa de eso, obviamente, más él le reprendía mucho a que no le descubriesen. Claro, porque ¿Ya? si no, O sea, la palabra es buena, yo no sé si en el griego, pero no le descubriesen, o sea, no le manifestasen, claro. que no se dieran cuenta que realmente, estos sí se dieron cuenta, Sí. pero en el fondo le van a apurar su muerte. Claro. ¿Ya? Eso es Cuando el la legítimo- élite se da cuenta lo van a crucificar. Claro, porque... Claro. No esos pobres. No, Porque estos la no, élite- estos están maravillados. Estos lo Maravillados. reconocieron como el ungido, como el Cristo, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Santo de Israel. Claro, ¿Ya? claro. Ellos no tienen problema, ellos están maravillados, están agradecidos. Claro. ¿Ya? Todos estos que están obviamente castigados también por su rebeldía, Claro. pero sabía que esto le iba a traer problema a Cristo. Claro. ¿Ya? Porque cuando tú hablas con la verdad, o cuando hablamos con la verdad, esto produce, ¿no es cierto?, tensión Al tiro. al tiro, porque hay gente que ama la verdad y hay gente que no le interesa la verdad.
Claro. Pero tengo que informarle que esto que nosotros que estamos hablando no es nada nuestro. Aborrece la luz, dice incluso. Claro, esto no es nuestro. Esto lo que estamos haciendo nosotros lo estamos tomando de unas traducciones, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Claro. Traducciones de escritos del primer siglo o del segundo siglo, Claro. algunos más entendidos, pero que fueron escritos en algún momento y son copias de copias, que son más de 7000. Y esto es lo que nos quedó a nosotros como estos relatos, y nosotros estamos examinando, ¿no es cierto?, de las cosas que se habían escrito y de las cosas que habían acontecido en aquel tiempo, con relación a Jesús. Bien. Entonces, hermano Luis, hay alto en testimonio Lucas capítulo 7, hay alto testimonio que es el Cristo. mira, Ojo. Sí, pues está. Todos te están dando un testimonio. Claro, si tú eres el Hijo de Dios. Y nos lo están diciendo los gentiles, ojo. No andaban sanando gentiles. Claro. ¿Ya? Estos son de judíos. Si callaran esto, estas piedras hablarían. hablarían. Mira, en Lucas capítulo 7, ¿Ya? vamos a leer del 18 al 23. Este relato que nos dejó Lucas. Capítulo 7, del 18 al 23. Del 18 al 23. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y envió a Jesús diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Ya? Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, ¿Ya? y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestidos delicados? No. He aquí, los que están en vestidos preciosos y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. Claro. ¿Más qué saliste a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole, los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ya. Gracias, hermano Luis. Mira, otro relato que nos da Lucas es con relación a Juan el Bautista. Hablemos un poquito de Juan el Bautista. ¿Ya? ¿No es cierto? Parece que era hijo de un sacerdote. Sí, Zacarías. De Zacarías, ¿no es cierto? Sí. Y parece que Juan el Bautista se dice, según lo más entendido, era un esenios, es decir, de los que no estaban con el Imperio Romano, Claro. se alejaron a las partes desérticas. ¿Ya? Claro. Y de ahí viene predicando Juan el Bautista. Y el pueblo, por causa del tiempo no lo voy a decir, siempre reconoció a Juan el Bautista como un profeta, ¿cierto? El pueblo lo tenía por profeta. Claro. Eso es lo que tenemos en los testimonios antiguos. Claro. ¿Ya? ¿Y qué hizo Juan cuando estaba en la cárcel? Porque recuerden que Juan estaba encarcelado. Tituyó un poquito. Claro, pero no estaba encarcelado, tengo que aclarar, no es porque andaba robándole la plata a las viudas, como lo hacían algunos judíos. Por causa de la justicia. Ya era por causa de la justicia, ¿no es cierto? Claro. Porque reprendió, ¿no es cierto?, a uno de estos que están en eminencia, claro, diciéndole que la mujer que tenía le pertenecía a su hermano. Claro. Según, que fue Herodes. Según la ley. Ya. Y eso le costó de quedar preso. Entonces, Juan en ese momento envía a 2 de sus discípulos, ¿cierto?, que le pregunten a Jesús si él era el que debía venir o venía otro. ¿Ya? Ya. Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, ¿ya?, Juan el Bautista nos envió a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y en esa misma hora dice: sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. ¿Ya? ¿Están viendo todo esto que está pasando? Claro. ¿Ya? ¿Y qué le dice? Respondió Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Claro. Los ciegos ven, los cojos son sanados,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Ya? Entonces, dejemos hasta ahí. Entonces, cuando ellos preguntan, ¿cierto? ¿Eres tú o eres...? Cristo les respondió con señales. Le señala, le dijo, mira, dile todo esto a Juan. Y con eso yo entiendo que Juan quedó clarito. Lo que viste, dan testimonio Dan de mí. testimonio de mí. O sea, con eso, Juan yo creo que quedó claro para prepararse para entregar su... Su cocotito. ¿Por qué? Porque no iba a morir sin esperanza. Esto que ya está Salvador. Como dijo Simeón. Claro, porque Señor, una pequeña... Claro, despide a tu siervo en paz porque ya mis ojos han visto la salvación. Es lo mismo. Juan está diciendo lo mismo. Ya, me puedo morir tranquilo. Claro. Porque estoy aquí. Reposado, digamos. Reposado. ¿Ya? O morir con esperanza. Con esperanza. Ya. Pero en el 23 dice algo interesante Jesús. Sí. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Claro. ¿Cuántos están tropezando hoy día que no creen que Jesús es el Mesías? Claro. Se lo digo son para levantamiento y otro para caída. Para caída. O para, para contradicha. Se separan la triga del... Se separan. ¿Cierto? Aquí se manifiestan, ¿no es cierto?, los que creyeron que los corazones. Que este Jesús, ¿no es cierto?, era realmente el Mesías. Claro. Y tú revisas en forma objetiva todos estos antecedentes históricos que tenemos, están dando testimonio que él era el Mesías. Claro. Incluso dice aquí Juan, o sea, Lucas, que Juan envió incluso 2 discípulos para seguir preguntando. Eso que nos está relatando. Claro. Y dice que el testimonio que le mandó a decir que Juan, mira, dile a Juan, mira, todo lo que ustedes están viendo es lo que estoy haciendo. Claro. ¿Ya? Eso es lo que tenemos como antecedente, hermano Luis. Ya. Entonces, ojalá, ¿cierto? Ojalá que no haya tropiezo. Oye, y los que creyeron fueron hechos hijos de Dios. Claro. No fue no solamente una convicción. Una convicción. Hermano Luis, estamos llegando ya casi al final de esto. Ya. Ya, porque tú sabes que a causa del tiempo no podemos revisar todos los textos. Vale. Pero mira, yo quisiera, vamos a terminar con Hechos capítulo 2, del 22 al 42. 22 al 42. Hechos 2, del 22 al 42. Esto fue en el día de Pentecostés, o las primeras 5 cosechas, ¿ya? Acuérdate que estaban en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo. En ese contexto está. Ya, parece que está hablando Pedro, ¿cierto? Pedro, el apóstol Pedro, un judío. Varones israelitas, oí estas palabras. ¿Ya? Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros en maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendiste y mataste por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Me hiciste notorio los caminos de la vida, me hincharás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo, que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varón hermano, ¿qué haremos? Claro. Se asustaron, ¿verdad? Claro. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras te testificaba y exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados ¿Ya? y fueron añadidos a ellos aquel día como 3.000 personas. Ahí está. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya, hermano Luis. Mire, la lectura es bastante larga y con esto nosotros vamos a terminar, pero vamos a hacer algunos énfasis, ya que siempre la memoria falla. Ya. Ya, del 22. Entonces, estábamos diciendo que lo que pasó acá fue una situación asombrosa, ¿no es cierto? Cayó el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lengua. Eso es lo que nos relata Lucas. Ya. Y se juntó toda la multitud, porque decía, ¿qué pasó? Esto es tan raro. Habían 17 naciones de judíos que han ido a esa fiesta de las cosechas. ¿Ya? Ya. Entonces, Pedro, como judío, dijo, oír estas palabras, Jesús Nazareno, pues sabemos que Jesús se crió en Nazareno, ¿cierto? Sí. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Ya, o sea, ellos estaban claritos que Jesús daba testimonio de todo lo que hizo, las maravillas. Fueron los milagros, lo más acentuado de la vida de Jesús, Vale. para demostrar que era el Mesías, que era el ungido, que era el Hijo de Dios. Ya. Y Pedro está tomando ese mismo argumento. Y usted mismo lo sabe, le dice. Ustedes han sido testigos. Ya. Le está recordando, dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de Inicuo crucificándole. Y aquí quiero hacer un poquito hincapié en lo que nos relata Lucas, porque nos está relatando esa situación que Pedro, cuando está hablándole a estos judíos que se reunieron por toda esta cosa asombrosa del Espíritu Santo y de las lenguas, le está diciendo que ellos lo crucificaron. Claro. A los judíos, eso es lo que está diciendo Pedro. Que cumplieron lo que está escrito. Claro, pero ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto, lo crucificaron los romanos, porque hay un relato por ahí que dice que a Pilato lo entregaron los judíos. Pilato dijo, yo no he visto que ha hecho ninguna cosa mala. Pero dijeron, si tú no lo crucificas, eres enemigo de César. Claro. Entonces él pescó, dice, se lavó las manos, bueno, dijo yo. Me obligaron. Ya. Y aquí Pedro está confirmando, esto no es de nosotros, ojo, estas no son doctrinas nuestras. Ya. Esto es lo que estaba mostrando acá, estoy leyendo y vuelvo a leer. A este entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de Inicuo crucificando, porque lo entregaron a los romanos, a los gentiles. Claro. Pero ellos fueron responsables, ellos lo entregaron. Claro. Crucifícale, tenemos esos relatos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces yo no estoy inventando. Ya. Al cual Dios levantó, aquí viene la parte. Como una señal. Claro, aquí viene la parte interesante. Ya, al cual levantó suelto de los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. O sea, está diciendo que Dios, a pesar que lo crucificaron, Dios lo resucitó, o lo levantó. Todos estaban en contra, menos Dios. Menos Dios, porque dime tú te puedes levantar por sí mismo de la resurrección. No se puede. ¿Tú te puedes resucitar a ti mismo? No. Sería absurdo, o sea, que usted no se las tengo que explicar a ellos. Claro. Ya, sería absurdo. Ya, entonces, ya, dice que Dios lo levantó. Ya. Mira, porque David decía de él, aquí está citando, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿no es cierto?, a los profetas. Claro. Decía de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades, claro, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Es el gozo. Es el gozo. O sea, esta profecía nos la dijo a David de sí mismo. No. Porque nosotros sabemos que David todavía está en Jerusalén, en el sepulcro. Está todavía con ellos. Claro. Pero como era profeta, habló acerca de la resurrección de Jesús. Claro. Que lo iban a crucificar y que Dios lo iba a levantar tras el día de los muertos. Claro. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo Pedro, y Pedro también con los otros apóstoles que son judíos, son testigos. ¿Ya? Y está citando, ¿cierto? Está citando a los profetas, en este caso a David. Ya. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni verás que tu santo sea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dice, varones hermanos, le está hablando a sus hermanos judíos, de estas 17 naciones que estaban ahí en la fiesta de las cosechas. Se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, ahí está la evidencia. Pero siendo profeta, David era profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías. Al hijo de David. Y al Mesías. Todos le decían hijo de David. Para que se sentase en su trono. Claro. ¿Ya? Entonces, y viéndolo antes, que dice, habló de la resurrección
de Cristo, Claro. que su alma no fue en el Hades, ni su carne vio corrupción. Exacto. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sí, pues, Recuerde que Pablo, ahí también es que hay una carta de Pablo, que es la 1 Corintios 15, claro. dice que en ese tiempo hubieron más de 500 hermanos a la vez, que Que son son relatos testigos. nuestros. Claro. ¿Ya? Esto es lo antecedente que tenemos, Claro. ¿ya? Y que tienen mucha conciencia unos con otros. Están muy en armonía, diría yo. Claro. Entonces, Luis, quiero decir alguna frase, todavía sigue la lectura, pero quiero decir algo que no se olvide. Ya. Nosotros dijimos que el estudio de hoy día es si Jesús realmente era el Mesías o era el ungido. Claro. Tenemos el testimonio de Lucas y de Mateo, su forma de nacimiento, que fue Claro. asombrosa, ¿cierto? Una mujer virgen sin varón, y de hecho había una profecía, dice, y aquí una virgen considerará un hijo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de esa profecía? Parece que está en Oseas. Claro. Ya. Entonces, esa también es importante, ¿no? Hoy día no vamos a hablar mucho de eso, a pesar que muchos judíos dicen que ahí se refiere a mujer solamente, ¿ya? Pero ¿cuál sería el sentido si dice aquí una virgen dará a luz un varón? ¿Ya? Lo asombroso de la señal es que una virgen, sin tener hombre, tenga un hijo. Claro. Si no, lo demás, todas las mujeres tienen hijos, o sea, esa cuestión no tiene sentido. Claro. Bueno, eso no lo hemos citado hoy día, pero estoy hablando de que los antecedentes que tenemos es el nacimiento de Cristo, es las profecías cumplidas en él, tenemos todos los milagros y señales que él hizo, Claro. esto que están dando testimonio con él, pero hay una cosa más, ¿ya? Que esto es lo más asombroso. Una profecía que habló del ungido del Mesías que tenía que hacer, Claro. que tenía que ser levantado de entre los muertos. Claro. ¿Ya? Aquí no hay truco. ¿Ah? Aquí no hay, si tú quieres pensar que a lo mejor un gallo sanó y a lo mejor no lo sanó, hizo un truco. Aquí no hay truco. Ya. Tenía que resucitar de los muertos. Entonces, hay una evidencia que yo veo histórica, ¿ya? En cuanto a una profecía que tenía que cumplirse, en el sentido de que decía que era el Mesías tenía que hacer algo sensacional. ¿Tú sabes cuál es esa? Claro, que La de ¿cómo se llama? De Jonás profeta. Jonás profeta. No, y este que está citando, Que el vientre de la tierra claro, tenía que... también. Pero vomitarlo. aquí está citando a David. Si esta cuestión está tomado, si no Claro. me equivoco, del Salmo 110, ¿no? O 108. De acuerdo. Ya. Entonces está citando una profecía que se cumplió en Cristo, que viéndolo antes habló de la resurrección, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne corrupción, porque eso dijo David, Claro. que no fue dejado en los muertos. Entonces, si Cristo se levantó de los muertos, se está cumpliendo lo que dijo David. Y para Pedro, que es un judío, lo está entendiendo de esa manera. Y aún te decir más, no solamente Pedro, para vergüenza de los judíos, se unieron ese día y se convencieron de esta profecía 3.000. como 3.000 personas. Claro. 3.000 judíos, lo voy a decir mejor así. Dice, se unieron a ellos A ellos, ya a los apóstoles, como 3.000 judíos. ¿Ya? para que salgan de la potestad de Satanás, ¿te acuerdas? Claro. O sea, de las tinieblas a la luz. Ya. Y dice el 37, al oírlo esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, bueno, hermano, ¿qué haremos? ¿Por qué se compugieron si ellos no hubieran sido los Culpables. entregadores culpables? Claro. Es una pregunta que se lo hago, que me lo respondan los judíos. Culpables. Responsables. Ya, responsable. O se lo llevaron a Pilato para que vienen con cuestiones. Claro, ellos querían darse la mano, no querían ellos ensuciarse con sangre, pero en el fondo Claro. querían la muerte de él. Claro. Ya procurar la muerte. Sí. Y acá Pedro los convenció con esta profecía que David no estaba hablando de sí mismo, sino que está hablando de este Mesías, Claro. que resucitó de los muertos, que era Jesús. ¿Ya? Y por Aún eso más, se convencieron. Dice que David todavía no sube a los cielos. También. Entonces dice Pedro, que le dijo, hay una parte que me salté, Que se bauticen. versículo 36. Sepa pues, y esto es lo que tiene que saber, mira, sepa Ya. pues toda la casa de Israel. Yo les digo lo mismo, ¿ya? La casa de Israel, los judíos, Ya. lo mismo. Sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esas fueron las palabras. Oye, te agrego algo. ¿Mm? Despojó a los principados. Lo despojó, Para que calce con el estudio Claro. anterior. claro, despojó a todos los príncipes, a los principales. Claro, porque Dios lo puso como Señor y Cristo, Como dueño. si- claro, o como dice también el libro hebreo, que lo presenta como sumo sacerdote. Claro. ¿Ya? Rey y sacerdote. Dicen de la orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio Para para siempre. siempre, para siempre. Claro. Pero aquí, Y rey lo por siempre. importante que le dijo Pedro, sepa pues, ¿cierto? Toda la casa de Israel, ya a ustedes, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios, ¿ya? O Adonai, lo hizo Señor, que la palabra en griego es Kyrio, o amo, y Claro. Cristo, que es Claro. el ungido, que es el Mesías. Claro. ¿Ya? Y ahí ellos se compugen de corazón y dicen qué tienen que hacer, y Pedro dijo que ellos se bautizaran, ¿para qué? Para el perdón de sus pecados. Claro. ¿Ya?
justamente porque un gran pecado cometieron, entregaron al mismo Hijo de Dios. Entonces le quitó el señorío al hombre animal y se lo entregó al hombre celestial, amarrando todos los videos que hemos hecho. Claro. Entonces, hermano Luis, concluyendo, dice que como 3.000 personas en ese tiempo se convencieron, ¿no es cierto?, este discurso de este judío y apóstol, ¿cierto?, enviado, el apóstol Pedro. Y se bautizaron. Y se bautizaron y se arrepintieron, ¿no es cierto?, y se hicieron seguidores de Jesús. Claro. ¿Ya? Y bueno, y la resultante, tú sabes que después esto se fue expandiendo, muchos judíos se iban convirtiendo al cristianismo, dicen incluso algunos somos sacerdotes. A causa del tiempo nosotros no podemos citarlo todo, pero es cosa que ustedes revisen las epístolas, que le dicen a Mateo, a Lucas, a Juan o a Marcos, y se dan cuenta de que muchos judíos siguieron que Jesús era el Mesías. Bueno, hay todavía muchos más endurecidos, ¿cierto? Endurecidos que no creen a esto que nosotros también lo hemos presentado varias veces, tratando de convencerles, ¿no es cierto?, para que no sean condenados, que no. Claro. Nosotros, bueno, los gentiles, no somos parte del pueblo de Dios, ahora hemos sido injertados al verdadero olivo, ¿cierto?, como dice Pablo. Claro. Y nosotros hemos recibido a Jesús como realmente el Mesías, como el que Dios envió a morir por nuestros pecados y darnos esperanza vida eterna, ¿ya? Y qué lástima que su propio pueblo, ¿no es cierto?, no lo reciba, cuando la salvación venía de los judíos, ¿ya? Y todavía están ahí tratando de reconstruir el templo, ¿ya? Quieren seguir con su fiesta, quieren seguir con... Oye, si ya el Señor le deshizo al templo, hace 1000 años que se lo echó abajo. Quitó todos los bosquejos. Claro, entonces ellos siguen porfiados, endurecidos. Bueno, hay que orar por ellos para que Dios ojalá los pueda alumbrar y que los ayude. Así que ojalá que no se endurezcan, esto puede haber diferencias, pero sí quiero decir que todo lo que mayormente hoy día hablé no agregué nada, aquí no hay ninguna doctrina personal ni mía. ¿Ya? Esto es lo que sale ahí. Al que no le gusta, bueno, que se ponga a quemar las Biblias o le saque la hoja, ¿ya? Pero esto no es una doctrina mía, es una doctrina nuestra, sino que esto es lo que nos dejaron y los antecedentes. Ahora si hay otro antecedente más poderoso que esto, que me los muestren, porque yo no los conozco. Amén. ¿Ya? No los conozco. Así que bien, que Dios los bendiga nomás y esperamos pronto con otro mensaje, otro estudio. Si hay alguna duda, si hay diferencias, déjenlo en los comentarios. Y esperamos prontamente nuevamente seguir edificando la iglesia y alumbrando. Bien, le agradecemos al hermano Nelson, porque usted es el que está dirigiendo todos estos estudios en YouTube. ¿No es cierto? Le agradecemos que usted haya amarrado todo este asunto y nos estamos lavando las manos porque este testimonio se lo entregaron a los judíos. Correcto. Y los judíos nos convidaron a nosotros. Eso es todo. Me da vergüenza ajena, claro, si hay algún judío mirando. Claro. Bien, que Dios los bendiga. Amén.